mulata linda de la Muy buenas divisa noches a roja. todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Charlando Clarito. Buen domingo para todos. ¿Cómo andás, Bruno? ¿Todo bien? Buenas, buenas, todo bien. Ya relajando un poco después de todo lo que... Mentira, ¿qué relajando? Sí. Empezó el Desde año que, bastante movido. sí, desde que empezó el año empezamos a tener noticias de geopolítica una tras otra, todos los meses. Y en enero estuvo el secuestro de Nicolás Maduro, después ahora en Sí. febrero la guerra en el De- Golfo Pérsico, bueno, la guerra contra Irán. marzo nos Está, agarra... Sí, no, marzo nos agarra con el asesinato del ayatolá sí. de Irán. No, El, viene siendo un año movidito. sí, mientras no Interesante. termine una guerra nuclear. Y van a tener que invitar eh, a jugar a Corea, si es que... A Corea bueno. del Norte, si es que hacen Che, guerra y nuclear. la guerra que se está dando desde tu punto de vista, la guerra que se está dando ahora en Irán, ¿vos lo ves desde un punto de vista, considerás que es una guerra en términos religiosos o una guerra económica? Y yo siempre lo analizo desde un punto de vista más económico. Ujú, Para mí personalmente, lo que está pasando en este momento, vuelvo a decir, es el intento de Estados Unidos de privar a China de energía. Si lo privan a China de ujú. energía, lo privan de los costos de manufacturación. Y si los costos y la manufactura empiezan a escasear, o Claro, sea, los costos porque suben y la manufactura baja, China deja de ser una competencia para Estados Unidos en la economía. el 90% de la producción de energía de Irán la exportan a China. Y eso representa el 15% de la energía que consume China para mantener su industria. Bueno, pasaba algo parecido con Venezuela. Hmm, El 80% del crudo venezolano, que es un crudo pesado, sí. lo terminaba comprando China. Es complejo, es muy complejo, pero bueno, es interesante justamente entender el por qué pasa. Personalmente, bueno, nuestro punto entonces coincide. El objetivo es China, es el confinamiento de China. Sí, pero también atrás de eso está el interés de Israel en crecer territorialmente y bueno, dentro de esa región geográfica tiene un enemigo histórico que es la antigua Persia o actualmente la República Islámica de Irán, ¿Mm? la cual no se subordina a sus intereses, bueno, no se Claro, subordina a los intereses geopolíticos de Israel en toda la región, que inclusive han firmado los tratados de Abraham con otras naciones como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y bueno, otros países de la región con los cuales benefician a Israel. Obviamente, Irán no ha firmado esos acuerdos porque obviamente son enemigos históricos. Y también existe esa diferencia entre musulmanes, no es que son todos iguales. Y es interesante resaltar que sería más o menos como, digo, cristiano, católicos y evangélicos. algo así, Ajá, pero esa no la conocía. más profundo en términos de cultura. Claro. Pero vos fíjate una cosa, obviamente en estos países las mujeres usan velos y se critica mediáticamente de que en Irán a las mujeres las prácticamente vos las ves tapadas así, con el velo, es Sí, un se velo le critica puntual. la cosificación, digamos. Claro, pero vos sabés que no es tan así, usan velo. Sí, Pero en otros países en donde se han confirmado, digamos, el maltrato hacia la mujer, en donde la mujer solamente lo único que ve son sus ojos, son los países que están aliados con Estados Unidos o con Israel. ah, Es muy mira, interesante. con la franja más occidental. Exacto. Qué curioso, esa no la conocía. Bueno, sobre ese punto, también cuando nosotros vimos la muerte del ayatolá de Irán, vimos un montón de protestas, vimos un montón de mujeres con el velo negro, Ujú. que resultaba curioso porque normalmente, si no termina siendo un... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Si verdaderamente es un régimen dictatorial que no es apoyado por el pueblo y no hubiesen aparecido esas manifestaciones y esas protestas. Ujú. Es un caso curioso también como para poder sentarnos un día y analizar. Yo personalmente no tengo toda la información política porque, vuelvo a decir, No, ha sido una semana muy huracanada. y otra cosa también muy interesante que a mí me llamó la atención, porque era evidente de que iba a haber un ataque, no se sabía cuándo, de Israel y de Estados Unidos, pero es interesante de que
al momento de asesinar al ayatolá de Irán, al líder supremo, estaban reunidos en una especie de palacio en el centro de Teherán. Y la realidad es que estaban al borde de una guerra, no te vas a juntar con toda la cúpula militar horas previas a una guerra, porque es un, un punto de debilidad. Claro, Pero así fue. Y junto a la Ayatolá murieron muchísimos políticos y militares iraníes. Pero bueno, otra cosa interesante de ellos es que tienen segundas líneas, terceras líneas, cuartas claro. líneas de reemplazo. Y, y la muerte del Ayatolá lo que hace es, lo que hizo fue, lo que está haciendo es unificar al pueblo iraní en la lucha en contra del sionismo y de Occidente. Qué curioso. Sí, digamos, se abre la teoría, se abre el terreno como para poder llegar a pensar en una teoría de que ese ataque fue planificado desde adentro. No, Si estaban o todos que los... él era consciente de que para unir a su pueblo debía morir. Ajá, Tienen los musulmanes, los chiitas tienen una concepción de... del sacrificio. Sí, entienden de que esta tierra es de paso y de que existe un más allá en que es mejor a este. Eh, Es muy por curioso. eso a veces van y se inmolan y toda la cuestión, porque saben Ujú. que... Sí. Leo, vos sabés que, ya dando el pequeño reporte de lo que pasó geopolíticamente esta semana, venimos pateando hace mucho Ujú, el tema del monetarismo, de la cadena de valor, de las cadenas globales de valor y de la inserción de la Argentina en esas cadenas de valor. sí. Hoy afortunadamente vamos a poder hablar sobre las cadenas de valor, sobre el monetarismo, sobre Milton Friedman y sobre cómo fue que eso terminó marcando qué es lo que nosotros terminamos siendo en la Argentina para el mundo. Milton Friedman es el famoso perro de Milei, ¿no? Milton, claro, uno de los nombres, uno de los nombres de los perros de nuestro presidente es Milton, justamente en honor a Milton Y ahora creo Friedman. que se le murió uno, no sé. Creo que sí, pero te soy sincero, nadie ha visto los perros. ¿Vos sabés qué me acuerdo ahora? ¿De qué? ¿Te acordás cuando exigían que en el funeral de Kirchner que fuera cajón abierto porque no sabían que era, si estaba ahí o no? Mm. Bueno, resultaría curioso eh, pensar cómo es que en este momento esas Y personas piensan el tema capaz de Conan. hasta lo embalsama o algo, ¿viste? No, 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 no es por eso. Voy un poquito más allá. En realidad el tema es, ¿me dirán con la misma vara ahora que el perro de Milei se murió y Milei no quiere mostrar nada o serán mucho más permisivos con él? O quizá los perros son ficticios. Eh, Hay de todo. Hay pero para poder bueno, conversar. volvemos a retomar la línea de economía. ¿Qué tema nos trajiste para hoy? Nosotros hoy vamos a hablar sobre economía, sobre monetarismo, que es lo que hoy se conoce como el también neoliberalismo. Bien. Nosotros en el episodio 2 conversamos sobre economía clásica, que es Ujú, como el origen y la formación de la economía actual. ujú. Después de eso apareció la economía neoclásica, que es la economía clásica, pero con muchas más fórmulas y números, justamente para poder hacer análisis y poder Bien. predecir y hacer predicciones. Después durante la economía neoclásica también hubo una bifurcación, que es la economía austríaca. También se puso muy de moda ahora, que es justamente la antítesis de la neoclásica. La economía austríaca te dice, no, no hay que poner ninguna fórmula, no hay que hacer ningún cálculo matemático, porque la economía, al ser una ciencia social, es impredecible. Es justamente lo contrario de lo neoclásico. Ujú. Después de esas dos bifurcaciones, más adelante apareció el keynesianismo, Keynes, que hablaba justamente de la importancia de la masa monetaria en la economía. Voy a ahondar un poquito acá sobre Keynes y si les parece, otro día podemos conversar un poco más sobre lo que fue el keynesianismo. Bien. Pero Keynes, ¿qué era lo que decía? Que cuando la economía está estancada, cuando nadie quiere invertir, nadie quiere gastar, cuando no hay consumo interno, lo que se tiene que hacer es estimularla de una manera artificial, que es lo que se le conoce como demanda agregada. ¿Qué es esto? Suponete, vos vivís al límite con 1.000 pesos, ¿sí? Sí, Bueno, hacemos una inyección de dinero, ahora vos tenés 1.200 pesos, ¿verdad? sí. Con esos 1.200 pesos vos tenés 200 pesos más para gastar. Lo gastarás en algún dulce, lo gastarás en algún corte de pelo, en algo lo gastarás. Bien. Pero de esa manera vos fomentás el consumo interno. Esa era la teoría muy básica, muy
Claro, muy emitir para abstracta. consumir y que mueva el mecanismo. Sí, es muy abstracta esta teoría. No la utilicen ni en pedo para poder explicárselo a un profesor o a una persona que comprenda mucho más sobre economía porque van a decir es muy básico. Pero es justamente, O sea, en el fondo de la forma es eso. una economía estancada, emitir para generar movimiento, Claro, y ese movimiento reactiva la economía. pero eso también te genera inflación. Pero esa inflación se puede llegar a calcular y se puede llegar a controlar. Ujú. Eso es lo que te decía Keynes. Bien. Es ese punto de demanda, es algo que se lo conoció como demanda agregada. Vos tenés un pico de demanda en el gráfico, bueno, lo que haces es, no, perdón, ahí, lo que haces es tratar de buscar el punto medio donde la impresión genere trabajo, pero no genere una inflación extra, Ujú. básicamente. Ahí hay un cálculo ahí. Es muy interesante, vuelvo a decir, es muy interesante para verlo, y además por el contexto en el que se da, y cómo es que después la economía de perdón, la economía de Keynes, que ya estaba haciendo sus estudios en la India, más allá de lo que diga el presidente, eh, las bases de la economía de Keynes se implementaron para que Estados Unidos salga de la gran crisis del año 19, si no me equivoco, ¿verdad? No, la No, crisis de los años 20. del 30. ¿30? La crisis del 30. 1929-1030, entonces. 1930. Bueno, eh, es muy interesante, vuelvo a decir, podemos traer un video hablando solamente de Keynes y también las diferencias entre Keynes y Perón. Pero ahora lo que nos tiene que concentrar es el monetarismo. Bien. Así como la escuela austríaca fue la antítesis del neoclásico, bueno, el monetarismo llega a refutar lo que dice Keynes. El monetarismo es una escuela de economía que también habla justamente sobre el rol del dinero, pero también sobre el rol de los bancos. ¿Qué es lo que te decía el monetarismo, entre otras cosas? Y la primera es que la inflación es un fenómeno siempre y en todo lugar, la inflación es un fenómeno monetario, lo que Ujú. escuchamos decir muchas veces al presidente. Bien. La inflación, ¿por qué ocurre? Porque hay un exceso de demanda de dinero en una base, que ese exceso después se convierte en inflación. Ujú. Eh, Podemos hablar sobre si está bien o no. Yo personalmente soy más de la escuela estructuralista de economía, pero no viene al caso. Ahora Bien. vamos a hablar sobre lo que es el monetarismo. ¿Qué es lo que te decía justamente Milton Friedman en este punto? Suponete que yo te doy 1.200 pesos, ¿verdad? Sí. Vos gastás un poco más. Ese gasto extra genera un ruido en el mercado, porque de repente el panadero vende más de lo que tiene y cuando quiere reponer todo está más caro. Claro. Entonces baja la producción y después aparece ahí otra cosa que es inflación por costo. Pero todo aparece justamente porque hubo una masa de dinero extra en la economía. Y ese dinero se convirtió en un ruido que terminó afectando al círculo de dinero. Ujú. Supongamos un ejemplo rápido para poder explicarlo bien, ¿sí? Bien. Yo hago el pan, me cuesta 100 pesos hacerlo, ¿sí? Sí. Eh, de repente me compran todo el pan porque hubo una inyección de dinero y cuando quiero volver a comprar todo para poder volver a hacer el pan y todo aumentó porque esa masa de dinero apareció y yo no la pude prever, que es lo que normalmente pasa. El panadero de la esquina no tiene por qué estar pensando en esta masa de dinero y el ferretero tampoco y el herrero tampoco, pero pasa. Entonces cuando quiero comprar y todo sale 120 ¿Y pesos pero cuál es el motivo? ¿Por qué motivo el proveedor, digamos, aumenta los precios? porque hay un mayor consumo, es oferta y demanda. O sea, Vos compras más, los precios son más caros. ¿Cuál es el problema? Que cuando pero ahí ya es una decisión puntual de lo que sería el proveedor de harina. Que dice, ah, como estoy vendiendo más, hay demanda, aumento los precios. Sí, pero en realidad es una reacción normal del mercado. Pasa en todos los lugares. No es algo que lo podamos llegar a achacar directamente al proveedor, que es justamente lo que dice la base monetarista. Eh, es un estímulo normal del mercado. Después, vuelvo a decir, si querés, cuando hablemos de Keynes o del estructuralismo, podemos ver cómo es que esas escuelas refutan esta teoría del monetarismo. Ujú. Por el momento, ¿qué es lo que te dice el monetarismo? Que es real. Cuando hay un exceso de dinero, hay un ruido en el mercado porque los precios no se alcanzan a estabilizar todos al mismo tiempo. Entonces yo, que hacía el pan a 100 pesos, ahora me cuesta 120, pero yo lo vendí a 100. Sí. Entonces tengo que hacer menos pan. Y ahí empieza a ocurrir un problema, que es que empieza a haber escasez y los precios empiezan a subir. Bueno, eso es inflación por costo, eh, por oferta o por costo. Ujú. Eso es más o menos lo que hablaba Milton Friedman, que es uno de los grandes referentes del monetarismo, premio Nobel. Ujú.
Y además lo que te decía el monetarismo es, vos puedes imprimir todo el dinero que quieras y vas a generar todo el movimiento y los salarios artificiales que desees, pero vas a tener un problema más, y es un problema de estructura, es un problema estructural. Si vos tratas de imprimir, eh, si vos tratas de emitir dinero para poder sacar a las personas de la pobreza, siempre vas a terminar teniendo un grupo, un pequeño porcentaje, un piso que vos no vas a poder levantar. Ujú. ¿Por qué? Porque hay un problema de estructura. No te van a dar las fábricas, no te van a dar las cosas, no vas a alcanzar a sacar a esas personas de la pobreza. Pero después viene otro problema, que es que cuando esa plata el mercado la termina de absorber, cuando esa plata ya se normalizó, digamos, yo ya normalicé que son 120 pesos el pan y no 100 pesos, Sí. eh, todo vuelve al mismo punto en el que estaba antes, con la diferencia de que hay un punto más de inflación. ¿Por qué? Porque no hiciste ese cambio estructural. ¿Se entiende? Claro. Bueno, eso fue la base sobre la cual Milton Friedman refutaba justamente con el monetarismo al keynesianismo, que te explicaba que emitiendo vos podías estimular la economía. Bueno, Milton Friedman te dice, no, vos la podés estimular un ratito, pero después cuando pasa el tiempo, la realidad es que si no generaste las estructuras para mantener esa economía, todo sigue en el mismo punto. Ujú. Si no hay más fábricas y cuando se termine la emisión de plata vas a ver que vas a tener más pobres y todo va a volver a ser más o menos como antes. Ujú. Es, O parece, sea que la respuesta para mantener este sistema es invertir por parte del Estado en estructura o que las mismas empresas también inviertan en términos estructurales, logísticos, proyectos. podríamos decir que sí, pero no. Justamente el monetarismo, la palabra monetarismo que viene de moneda, es porque se centra puramente en la economía financiera. Ujú. No toque esa parte de fábricas, trenes, ferrocarriles y generación de empleo porque eso es economía real. Se centra solo en la financiera. Bien. ¿Qué es lo que te dice? Y te dice que los bancos no tienen, principalmente los bancos centrales, no tendrían por qué emitir. Y si emiten, tiene que ser avisando a todas las personas antes cuáles van a ser los plazos de impresión para que puedan avisarse y de esa manera la inflación se pueda controlar. Claro, eso, ¿Qué es lo que pasa? eso es de manual, digamos. Si te genera estabilidad, sí, te genera estabilidad. ¿Genera crecimiento? No. Mm. Logra igual, ¿qué es lo que pasa? Sí logra refutar ese problema que tenía el keynesianismo, que era esa inflación desmedida que podía llegar a ocurrir si tenías un ciclo keynesiano mucho tiempo. Pero no te termina de generar un verdadero crecimiento, te genera una estabilidad. Acá en América Latina, por ejemplo, el gran ejemplo del monetarismo que nosotros tuvimos y tenemos actualmente es Chile. Ujú. Chile tiene muchísima estabilidad, pero eso no significa que tenga necesariamente igualdad o un crecimiento medido en función a al PIB y a la población, que ya vamos a llegar a ese punto cuando toquemos cadenas de valor. Pero básicamente ese fue el fenómeno, esa fue la escuela de Chicago que nosotros tuvimos acá en América Latina entre los años 70 Ujú. y hasta fines de los 90. Y a partir de ahí a nosotros nos marcó el rumbo de nuestra economía. Cómo es que nosotros íbamos a quedar en la economía del mundo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, 10 puntos. Excelente. Ahora hay un punto más que nosotros tenemos que hablar porque ahora que hablamos de monetarismo y se entiende cuál fue la posición que nosotros tuvimos en el mundo, que fue el monetarismo, Sí. con Menem, con Videla, con Galtieri y también con Martínez de Oz. Alfonsín, Martínez de Oz, Alfonsín Cavallo. Ahora sí vamos a otro punto que es el importante, que es al que nosotros queríamos, con el que nosotros queríamos llegar a este video, que son las cadenas de valor y las cadenas globales de valor. Este celular, Sí. nosotros lo vemos y sabemos que hubo un proceso para poder hacerlo, ¿verdad? Sí. Ese proceso se logró cuantificar, se logró ver, se logró separar todas las tareas del proceso y eso nosotros lo llamamos cadena de valor. Sí. Son todos los procesos que intervienen para poder realizar el producto Para o el tenerlo. servicio. Bien. Desde pensar cómo va a ser el celular hasta exportarlo y hasta venderlo. La logística, hasta que Todo. llega a la mano del comprador. Todo eso es todo eso es una cadena de valor. Bien. Hasta acá suena genial la cadena de valor.
Claro que sí. Tenemos la infraestructura, los recursos humanos, la tecnología, las Ujú. compras, tenemos la logística interna, las operaciones, tenemos el margen de ganancia, tenemos el marketing y las ventas, está todo. Sí. ¿Qué pasó? Cuando empezó a globalizarse la economía, cuando empezamos a tener aviones y buques y compartimentos, ¿cómo se llaman esto? Containers. Los containers ya estandarizados y tuvimos una complicación. Ujú. Las cadenas se volvieron globales. Entonces Ujú. quizás la infraestructura está en Estados Unidos, pero las piezas llegan de China y quizás el que te terminaba torneando algo era el hindú y el que ensamblaba todo está en Tierra del Fuego. Entonces esa cadena se reparte en todo el mundo. ¿Está bien? Sí, es normal, es un proceso que iba a ocurrir con normalidad cuando la economía se empezó a globalizar. Sí, pero si te fijas, los chinos, ellos te desarrollan todo prácticamente. Casi todo. Fíjate que las ventas las hacemos acá y el ensamblaje también. Hasta ahora. Y ¿Sabías no, que y Mercado Libre ya tiene depósitos en China? Y los chinos venden al público. eh, bueno, es tan fácil como entrar a Mercado Libre perfecto. y ver compras internacionales. Arrancó Mercado Libre con las compras a Estados Unidos, que es gente que tiene empresas allá y venden. Y ahora con China, por ejemplo, te querés comprar un par de zapatillas, te las compras por China y te las trae Mercado Libre. Claro, pero Mercado Libre te hace ahí un trabajo que es el de logística, el de Sí. traerlo acá. Y eso forma parte de la cadena de valor. Sí, pero también se queda con una comisión por la venta. Claro, y está bien. Mm, ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos acá? Y que no todas las partes de la cadena de valor valen lo mismo. Hay cosas que se cotizan más, hay cosas que se cotizan menos. bien. Y sobre eso apareció una teoría que es la teoría de la curva de la sonrisa. Ujú. La curva de la sonrisa, ¿qué es lo que te dice? Si nosotros ponemos todos los procesos productivos en el tiempo, ahí, Sí. desde que empieza, que es investigación y desarrollo, el armado y las ventas, nosotros lo que vamos a ver es que la curva hace una sonrisa. Ujú. Bueno, ¿qué significa eso? Que las dos puntas tienen mucho valor y abajo hay un valle que tiene poco valor. Bien. ¿Sí? Yo acá me gustaría hacer ejemplos y comparaciones con Corea. ¿Por qué? Porque Corea del Sur, también tuvo que integrarse a las cadenas de valores como nosotros, pero lo hizo de una manera muy diferente. Corea, por ejemplo, cuando se tuvo que integrar, tuvo un fuerte apoyo estatal, generó un montón de escuelas técnicas, tuvo restricciones en las importaciones, justamente para que puedan desarrollar bien su industria. Y después de todo eso, ¿el resultado cuál fue? Si yo te digo Corea, ¿en qué empresa pensás? Samsung, Obvio, Samsung, Kia. también. Vos fíjate que tuvo una base que es investigación y desarrollo, Ujú. porque pudieron investigar y desarrollar productos, generaron empresas, y esa es la parte más alta de la curva de valor. Por eso es que en Corea el PBI per cápita, la riqueza de por cabeza ronda los $34.600. Ujú. En cambio, en Argentina ronda los $13.000. Claro. Muchísimo menos, teniendo mucho más territorio y mucho más recursos. ¿Por qué? Porque Argentina se quedó en el Valle de la Sonrisa. ¿Cuál es el Valle de la Sonrisa? La producción, el ensamblaje y la distribución. ¿Te suena? Mm. Es lo que hacemos nosotros. No hacemos una investigación y desarrollo como hace Corea. Y si hacemos investigación y desarrollo, la patente la compra cualquier otra empresa que no sea argentina. Y el sistema de venta, que es todo lo que es postventa, tampoco lo manejamos nosotros. Lo terminan manejando otras empresas de otros países. Ujú. Bueno, Brasil, por ejemplo, se logró adaptar muy bien a ese punto. Brasil hace las turbinas de avión. Tiene investigación y desarrollo. Claro. México, no sé si te acordás, pero tenía su propia línea automotriz, como nosotros también la llegamos a tener. Y cuando quisieron entrar, gracias a través del monetarismo, que es que el Estado no interfiera, que no haya emisión, que no se privatice nada, que no se le ponga aranceles a nada. Sí. Y lo que pasó fue que terminó perdiendo esa fábrica. México, ¿cómo es que se logró adaptar a las cadenas de valor? Se convirtió en el obrero de Estados Unidos. Claro, mano de obra barata. Claro, abajo, el ensamblaje y la producción. Mm. Chile es otro caso. Chile, el 50% de su PBI aproximadamente es gracias a la extracción de cobre y la Claro. exportación de cobre.
pero no hay un trabajo no hay industrias que te conviertan con investigación y desarrollo el cobre en otra cosa. Y si no tenés esas industrias, tampoco tenés el margen de ventas de esas empresas, Claro. que son las dos curvas de la sonrisa. ¿Qué es lo que sí le dio el monetarismo a Chile? Estabilidad. Vos fíjate que la inflación de Chile no crece, por lo tanto es relativamente sencillo proyectar, pero no es fácil ascender. Claro. ¿Por qué? Porque al estar en la base de la curva también tenés desigualdad, ¿verdad? Bueno, es exactamente eso lo que ocurre. Nosotros eh, tuvimos la oportunidad justamente con Perón Sí. eh, de poder entrar a las cadenas globales de valor con investigación y desarrollo. Hacíamos Torino, Chevy Serie 12, Sí, todos rastrojero, los desarrollos nucleares, desarrollos aeronáuticos, desarrollos navales para la teníamos, defensa. eh, teníamos una marina mercante capaz de trabajar con el sector de ventas. sí, sí. ¿Cómo se llama esto? Es más, incluso hasta podríamos haber llegado a tener una electrónica de base nacional, porque no estábamos muy alejados de esa posibilidad. No, lo que hace el enemigo de la patria es romper con toda continuidad de desarrollo. Ha habido casos puntuales en donde ciertos gobiernos han tenido el interés de tener una conducta de desarrollo más o menos bien, pero siempre viene otro y rompe. Viene otro y rompe con todo. Es la Bueno, realidad. yo creo que acá hay un caso muy interesante para poder volver a la actualidad, FATE. FATE es una empresa que también justamente investigación, desarrollo, diseño, Sí, producción. mira, Es todo lo que está en la primera curva de la sonrisa. mira, hay una que pasó el primer año del gobierno de Milei con la Comisión Nacional de Energía Atómica, Sí, en donde sí, la sí, sí. Argentina viene desarrollando ya hace varios años los reactores Modulares. nucleares modulares, los cuales te permiten poner una central nuclear en cualquier parte del país, con bajo consumo de agua, Con muy poco espacio. con muy poco espacio. Prácticamente era una carrera nuclear para ver quién podía desarrollar ese tipo de centrales nucleares para luego poder patentarlas y luego venderlas, porque obviamente es un producto novedoso, el cual mueve millonadas. Sí, sí. ¿Y qué es lo que ocurrió? Un hackeo masivo a la Comisión Nacional de Energía Atómica, en donde se roban toda la información, todos los trabajos de investigación de los científicos argentinos. Y permíteme decirte, toda esa información fue a parar a Estados Unidos. Ah, qué casualidad. Qué dato El curioso, problema va a ser que capaz dentro de 10 años van a venir ellos a vendernos nuestros propios nuestro planos. propio trabajo. Mira, ya para poder conversar un poquito y mostrar una contracara del monetarismo, yo dije que soy una persona que abdica mucho más a lo que es la economía estructuralista, Ujú. que es una escuela económica que justamente se forma más o menos con un poquito antes del monetarismo y explica que los métodos que están usando, es más, esta te puede interesar mucho, los métodos que utilizan actualmente con el monetarismo, por ejemplo, y con el neoclasicismo, con lo neoclásico, Ujú. son solamente extensiones de las teorías de la dependencia de los imperios. El estructuralismo lo que te decía es que hay países en el centro y países en la periferia. Claro. Entonces, los países del centro son los que pueden tener las mejores cosas, los mejores procesos productivos, y los países de la periferia son los que tienen que Es como sobrevivir. la división internacional del trabajo, digamos. Exactamente, la teoría de Este la país división va a internacional. cumplir en la economía mundial, va a cumplir la función de proveer soja, proveer minerales, Exacto. proveer alimento. Ya Bueno, está, no te pases de eso porque te hacemos golpe de bueno, estado, te, claro, bueno, te y bombardeamos la justamente plaza. hablamos mucho sobre David Ricardo y la ventaja comparativa en el episodio número 2. La antítesis de la teoría de David Ricardo es la teoría de la dependencia de Prebisch, por ejemplo. Ujú. Esta teoría lo que te decía es que un país que solamente produce una cosa, como te lo decía David Ricardo con la ventaja comparativa, Sí. está destinado a depender económicamente de otros factores. Como lo que le pasó a Venezuela, por ejemplo. Ujú. Venezuela solamente producía petróleo y se especializó en hacer Y petróleo. ese fue su Producía bien. error estratégico. Y Claro, vos fíjate que si, creo que lo he mencionado en algún otro episodio, si ellos hubiesen desarrollado, por ejemplo, una marina mercante, que en sí fue la intención, pero no la desarrollaron ellos bajo sus propios astilleros, sino que los mandaron a hacer afuera, de tener una flota mercante petrolera, hoy la situación hubiese sido diferente, hoy la claro. situación
no hubiesen tenido, no les hubiese afectado no, tanto es ese que embargo. le hicieron un bloqueo, entonces vos Claro, no podés vender tu petróleo. claro. Pero más allá de eso, si también hubieses apostado, por ejemplo, con alguna que otra industria para poder suplementar un poquito las demandas del mercado interno, quizás Mm, un poquito más a la parte de agricultura, quizás un poquito más a la parte de eléctrica, claro. y hubiese sido muy diferente también. Bueno, la teoría de la dependencia de Previs justamente es dentro del estructuralismo, la economía estructuralista, una que te explica y te advierte sobre esos problemas en la economía actual. Por otro lado, el estructuralismo también tiene un cambio con el monetarismo, que es el monetarismo, viste que te decía que es en todo la inflación es en todo lugar, todo tiempo y lugar un fenómeno monetario. Ujú, Bueno, el estructuralismo te dice, no, es un problema estructural. Si hay inflación es porque no están alcanzando los bienes básicos. Y no importa si lo haces con plata, si lo haces con bananas o si lo haces con semillas. ujú, Si los bienes básicos no alcanzan porque no tenés las fábricas para hacerlo, vas a seguir teniendo escasez. Y si hay escasez, hay inflación. ujú. Bueno, esas son algunas de las bases que se contraponían en su momento y se siguen contraponiendo actualmente a lo que es el neoliberalismo, o también conocido como actualmente como el monetarismo. Son dos teorías, como se verán, un poco antagónicas, y ya te imaginarás lo que pensaba el estructuralismo de las cadenas de valor, las cadenas globales de valor. Ujú. Esta es la extensión. eh, no me sale el nombre, lo dijiste hace un ratito, de la División Internacional de Trabajos. Ujú, Claro, en vez de hacerlo de materia prima manufacturado, y ahora nosotros lo hicimos más inteligente porque son procesos productivos. claro. Entonces podemos ver muchísimo mejor cuáles son los procesos que se tienen que quedar los países periféricos y cuáles son los procesos que se tienen que quedar los países centrales. Eso analizado geopolíticamente. Ahora, la realidad es, si nosotros hubiésemos mantenido el estado fuerte que estábamos teniendo con Perón, y las cosas hubiesen sido diferentes. Nos hubiese pasado como le pasó a Brasil con los militares, que sí protegieron su industria, o como pasó con Corea, con un estado fuerte, que invirtió en escuelas técnicas, que puso aranceles enormes y prohibió que ciertos productos ingresen Sí. al país, y hoy tienen unas fábricas enormes que representan más del 15% de su PBI. Bueno, no se trata de esto de comunismo, es algo muy básico en realidad. Esa es la Escuela Estructuralista de Economía. También podríamos dedicarle todo un episodio y eso sería interesante porque lo podríamos mechar muy bien con la geopolítica, Ujú. como vimos con el caso de Venezuela, por ejemplo, o lo que está pasando Sí, con ahora China. se me viene un caso puntual. Si vos me decís, yo te pregunto, ¿qué camioneta es una de las más vendidas del país? ¿Toyota? Esa es una, la Hilux. Ah, Después claro, tenés marca. la Amarok y la Ranger. Claro, Bueno, el la modelo. Amarok es una de las camionetas de preferencia, una de las camionetas de preferencia del pueblo argentino. Sí, Y se me viene esto que decís, de que la falta de inversión, no en el hecho de fabricarlo, sino en el desarrollo propio del diseño. Bueno, en términos, la Amarok ha quedado desactualizada, necesita una actualización tecnológica de diseño porque, bueno, el público lo demanda y la competencia te brinda por la misma plata o por menos te brinda un producto no de mejor calidad, pero sino más innovador. ¿Qué es lo que ocurre? Bajaron la línea de que la Amarok no se va a fabricar más. No se va a fabricar más, pero el público argentino sí quiere Amarok, porque la Amarok se vende solamente en dos países del mundo, en Sudáfrica y en Argentina. ah, mira, Y en Argentina es donde más se consume, donde más se compra ese vehículo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Hablaron con una empresa china de camionetas que es Maxus y van a traer el modelo que es Interestelar. Y lo único que van a fabricar acá es el logo de Volkswagen. A eso es a lo que voy. De que si no fabrican o sea, van a ensamblar sí, la nueva Amarok, que no es Amarok, en Argentina tienen que cerrar la planta. Y no pueden cerrar la planta porque eso implica un montón de problemas. Pero vos fíjate que si la Volkswagen de Argentina desarrollara su propia camioneta, invirtiera en esto, no estaría pasando de que traen una camioneta china y le ponen el logo claro, pero de... incluso tenemos otro problema. Aunque no fuera que solo le ponen el logo, aunque verdaderamente hiciéramos todo el proceso acá, y la rentabilidad es muy poca, porque lo que verdaderamente genera, vuelvo a decir, Ujú, curva de la sonrisa,
lo que verdaderamente genera es la parte inicial, que es investigación y Claro. desarrollo, o la parte final, que es que si nosotros tuviéramos la empresa de bandera nacional, poder hacer el servicio de venta y postventa al mundo. Sí, o trabajarlo también en conjunto con el CONICET, por ejemplo, con el Instituto Balseiro o Claro, todas las universidades nacionales del país, inclusive con las universidades privadas, se podría hacer un obvio. buen trabajo. Pero fíjate que cuando vienen estos gobiernos cipayos, lo primero que hacen es desfinanciar la educación, desfinanciar las investigaciones científicas. Y Es un patrón muy común. sí, yo pienso que es en realidad por la filosofía que tienen ellos de nosotros no podemos solos, no somos capaces de hacer nada solos, tenemos que pegarnos al gigante de turno. Y al gigante de turno no le va a gustar que nosotros intentemos ser independientes. Mm, Por eso es que vamos a intentar ser lo más dependientes posible. claro. Siempre y cuando no nos termine Es pisando con una la bota. cuestión de dependencia. Sí, yo personalmente soy una de esas personas que piensan que este país se liberó con tacuaras, que los primeros hornos se hicieron de hormigón cuando todos nos dijeron que no, y que con taco y lija logramos hacer un Torino, que fue Claro. el líder de turismo carretera. Que por O como cierto, un pibe turismo de carretera argentino. 16 años tomó un buque inglés. Qué grande Martín Miguel de Güemes. A caballo. Tomó un A buque caballo. inglés a caballo. Histórico. Bueno, son dos líneas de pensamiento muy diferentes. A mí me gusta mucho más esta línea de pensamiento, que es la de pensar que somos capaces y podemos solos. No, es que somos capaces porque ya lo hemos hecho y si no lo hicimos lo podemos hacer porque el humano tiene ese don de imaginar y de cierta manera poder materializarlo. Eso ya es fantástico. En todos los pueblos del mundo tienen esa posibilidad de hacer las cosas. Pero hay intereses, hay poderes los cuales no quieren el desarrollo, no quieren que haya justicia social en el mundo. ¿Por qué? Bueno, vaya a saber por qué. Son malignos, son satánicos, o son unos reverendos hijos de puta. Y quizás son los que estuvieron Pero en la isla de Epstein. sí, los que se comen a los bebés. En la historia de la Argentina siempre fue eso. Sí, Con don Juan Manuel de Rosas, s- era San Martino Rivadavia, abrir fábricas, siempre está esa Rosas dicotomía de de la cual Urquiza. no nos dejan salir, ¿viste? Como hace unos años atrás era kirchnerismo o macrismo, y ahora no sé, Cuca contra liberales, ¿viste? Es como que nos separan, a un mismo pueblo nos separan, nos dividen, que también ahí ya podemos entrar a, a Maquiavelo, Ujú. en donde divides y reinarás, divide al pueblo y avanza. Eh, bueno, pero también es complejo unir al pueblo argentino. Hay ciertos patrones o ciertas cosas que unen al pueblo, como la causa de Malvinas, la bandera, el fútbol, Maradona, el tango. Y la complicación que yo pienso que tenemos como pueblo argentino es que siendo un crisol de razas enorme, y se complica un poquito terminar de aglutinar todas las identidades No, para poder llegar a un igual mismo punto. somos bastante uniformes. Hay países que son peores. Vos te vas a Bolivia y la diferencia, más allá de las diferencias económicas, las diferencias culturales son enormes. Acá en Argentina se ha hecho un buen trabajo de educación y eso ha permitido que los diferentes pueblos convivan en Eh, una comunión Claro, organizada. que en Navidad, por ejemplo, se coma pan dulce, que es el clásico panettone italiano, Sí, con la sidra. o con ensalada rusa y así. Sí, no, pero la sidra es el clásico español, el panettone o el pan dulce es el clásico italiano. Bueno, Y la la ensalada ensalada rusa rusa. viene de los polacos. Sí. Eh, eh, no, en ese sentido se ha hecho un buen trabajo, pero lo que yo voy es el problema de que hay dos líneas de pensamiento argentino, que es la de pertenecer o ser. ujú, Yo pienso que hay un grupo de argentinos que quiere pertenecer a la cultura europea, que es justamente como por ejemplo Rivadavia, que hizo la pequeña Francia en Buenos Aires y que vendió la marina mercante. Y después está el grupo que quiere ser, entendiendo esto como yo quiero ser y tener mi propia identidad, claro. que es esta línea que decimos nosotros. Yo pienso que en ese punto estaría muy bueno en un momento poder conversar un poco sobre Jaureche y Ujú. el manual de Sonceras Argentinas, porque pienso que a partir de ahí tenemos para ser dulces, para poder hablar de esto. De cómo es que el argentino sí tiene capacidad para poder ser y no necesariamente para estar todo el tiempo buscando pertenecer. Así que bueno. Sí, quiero volver un poco para poder cerrar con este tema de las cadenas de valor Ujú. y sobre cómo es que, bueno, ya conversando un poco sobre el monetarismo y el estructuralismo, ya para poder terminar y dar un cierre. Esto a nosotros nos afectó un montón y al finales de los 90 se terminó de definir que Argentina entraba a las cadenas de valor de esta manera. Sin industria nacional,
y en el Valle de la Sonrisa, en la parte más baja. Por lo tanto, también con los procesos productivos más baratos, peor pagados, menos valorados. ¿Hay posibilidad de poder remontar y salir de esto? Sí. ¿Cómo se puede hacer? Y con la fórmula que nosotros ya conocemos, señores, como lo hizo San Martín con el vino y tenemos un vino de buena calidad, como lo hizo Perón con los automóviles y tuvimos una industria automotriz enorme, y como se hizo con las centrales nucleares también. Bueno, no es difícil. Es el Estado que tiene que invertir y cuidar la empresa hasta que pueda salir a flote, como lo hizo Samsung, como lo hizo Google. Es muy sencillo. Pero bueno, cuando nosotros hablábamos justamente de cadenas de valor y nos referíamos a esto, que nosotros hoy nos toca ensamblar porque no supimos cuidar esa parte eh, argentina que era la investigación y el El desarrollo desarrollo. y el servicio de ventas posterior. Que no hablamos solamente de Estado. Samsung es una empresa privada. Lo que estamos diciendo es, el Estado tiene que cuidar esas empresas privadas y no se hizo. Bueno, creo que con eso tenemos un buen episodio de formación económica. ¿Vos qué pensás? La verdad, sí. Obviamente la economía es algo muy, Y da es para muy hablar. amplio, sí, da para rato, pero el punteo que has dado está bueno para ordenar las ideas. Eh, Tenemos dos ejes temáticos más para poder hablar de economía y entender bien esto. bien. Es keynesianismo, que estuvo antes de Milton Friedman, Ujú. y justicialismo, que es entender cuál es la diferencia entre Perón, Keynes y la escuela Bien. liberal. Así que Así que después de bueno, eso creo que ya podemos concretar un buen segmento de formación económica. bien. Bueno, damos por terminado este episodio de Charlando Clarito. Buen domingo para todos y nos estamos viendo a la próxima. Un saludo. que está mirando los ojos de nuestro restaurador.